Hola, hola y bienvenidos a este día miércoles 10 de marzo en nuestra edición número 69 de Lee conmigo la Biblia. Mi nombre es Andrea y te doy la bienvenida a este espacio, unos 30 minutos aproximadamente que dedicamos a la lectura de la palabra de Dios. Como siempre lo haremos con nuestro devocional de todos los días, la lectura propiamente dicha de los libros y capítulos que nos han sido asignados, una oración que compartimos teniendo en cuenta todo lo leído y por supuesto un saludo de despedida. Y sin más demoras quiero invitarte a que podamos iniciar con nuestro devocional del día de hoy. Y el devocional del día de hoy se titula El clamor de tu alma. En la época de esclavitud en Estados Unidos, los esclavos del sur vivían en condiciones brutales. En su dolor, compusieron algunas canciones profundamente conmovedoras, con melodías inolvidables y llenas de emotividad. Estos spirituals o espirituales eran cantos de esperanza y anticipación. Reflejaban el clamor del alma de los esclavos en su anhelo ferviente de alcanzar la libertad. Ellos abrazaron a Jesús como su Salvador y Señor y en medio del sufrimiento casi insoportable, experimentaron su gracia, su paz y su esperanza para el futuro. Desde aquella relación con Jesús podían cantar: ¿estuviste allí cuando crucificaron a mi Señor? En el pasaje del Nuevo Testamento que leemos en el día de hoy, el trasfondo de esa extraordinaria afirmación neotestamentaria de que aquel a quien ellos crucificaron es efectivamente mi Señor. Dios es descrito en el Antiguo Testamento como el Señor. En la palabra hebrea original para Señor, Yahweh, no tenía vocales ni era verbalizada. Se la consideraba demasiado sagrada como para ser pronunciada. Por dicha razón, cuando se agregaron las vocales para los textos hebreos originales, no se añadieron al nombre Yahweh. Ha habido mucho debate en los tiempos modernos sobre qué vocales deberían usarse. Se llegó a cierta conclusión que debería ser Jehová, pero la mayoría de los eruditos coincide en que en el término Yahweh resulta más preciso. En la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, este nombre sagrado, Yahweh, se traduce como Kyrios, Señor. Es realmente extraordinario, por lo tanto, que los escritores del Nuevo Testamento, judíos monoteístas, hicieran esta afirmación cristiana fundamental de que Jesús es el Señor, o Kyrios. Lo leemos en Romanos, en Corintios, en Hechos. Y que nuestro Señor haya sido crucificado por nosotros. En el Salmo 31 aprendemos esto que es maravilloso: ama al Señor. David insta del siguiente modo: amen al Señor todos sus fieles. Amar al Señor es el primer mandamiento. Es una relación de amor de doble vía. Lo amamos porque nos amó primero, como dice Juan capítulo 4, verso 19. Nuestro amor es una respuesta a su amor. David escribe: bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí. Este salmo te hace meditar sobre cuánto te ama Dios. Qué grande es su bondad para aquellos que le honran. Te esconde al amparo de su presencia, dice el verso 20. Te protege en su morada, te guarda de las lenguas contenciosas. Escucha tu voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. El Señor cuida de los sinceros, dice el verso 23. Por lo tanto, puedes decir como David: cobren ánimo y anímense, ármense de valor. Aun cuando las cosas parezcan difíciles, den ánimo y valor a sus corazones todos los que confían en el Señor. En el libro de Marcos, capítulo 15, aprendemos que Jesús es el Señor. ¿Estuviste allí cuando crucificaron a mi Señor? Me desgarra el corazón leer el relato del abuso, la tortura y la crucifixión de Jesús. Crucificaron a mi amigo
y mi Señor. Jesús es mi Rey. Jesús acepta el título de Rey de los judíos. Los soldados lo usaron como un término de abuso y es el nombre que apareció escrito sobre la cruz como el cargo judicial en su contra. No obstante, Jesús es el cumplimiento del gran anhelo de Israel y las muchas promesas de reinado davídico. Es un rey distinto a los reyes humanos. Los líderes religiosos lo llevaron ante Pilato por envidia. Ten cuidado de no tener envidia, algo que suele describirse como el pecado religioso. Jesús es objeto de insultos y acusaciones falsas. Si eres calumniado o difamado, agradécele a Dios que permita que tú, en menor medida, participes de los sufrimientos de Jesús y a la vez ora pidiendo que Dios te ayude a responder tal como Él, con amor y perdón. Jesús es también mi Mesías. Es irónico que los líderes religiosos se mofaban de Él y lo describían como ese Cristo, porque eso era exactamente quien era y es. La palabra Cristo deriva del término griego Christos, que se traduce del hebreo Messiah o Mesías. Tanto en griego como en hebreo literalmente significa ungido. Hemos visto a Jesús como el ungido sumo sacerdote de Dios y aquí lo vemos como el Rey ungido. Jesús también es mi Salvador. De nuevo vemos la extraordinaria ironía de las palabras burlonas también de quienes pasaban por allí. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Y los líderes religiosos decían, salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Esto era exactamente cierto. A fin de ser el Salvador del mundo, no podía salvarse a sí mismo. Tenía que atravesar la agonía de la crucifixión para poder salvarnos a ti y a mí. El incidente con Barrabás nos ofrece una imagen de lo que Jesús ha hecho como Salvador del mundo. Barrabás, como yo, era culpable y merecía el castigo. Estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en su resurrección. Jesús, por otra parte, era inocente, como destacó Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Sin embargo, soltaron a Barrabás, quien fue puesto en libertad, mientras que a Jesús lo mandaron a azotar y fue entregado para que lo crucificaran. El inocente enfrentó el castigo de la muerte de modo que yo, culpable, pudiera ser libre. Puede que no seamos homicidas como Barrabás, pero todos necesitamos que nos rescate el Salvador del mundo. Jesús es también mi Señor. En el pasaje de ayer vimos cómo cuando el sumo sacerdote le preguntó a Jesús, ¿eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Él respondió, sí, yo soy. La reacción del sumo sacerdote fue acusar a Jesús de blasfemia por afirmar ser Dios. ¿Cuál era el motivo? Cuando Dios reveló su nombre, Yahweh, a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 3 versos 14 y 15, también explicó su significado. Viene de la frase hebrea, yo soy el que soy, o simplemente yo soy. La reacción del sumo sacerdote ante la afirmación de Jesús en Marcos capítulo 14 verso 62 sugiere que Jesús estaba declarando no ser otro más que Yahweh, el Señor. Esta maravillosa verdad es el trasfondo que se esconde tras el clamor extraordinario de Pablo en Filipenses capítulo 2 versos 5 al 11. En forma de frase o en la base de la oración. En Levítico capítulo 21 leemos Alaba al Señor. En este pasaje vemos el gran énfasis en el santo nombre de Dios. En el capítulo 22 Dios le dice a su pueblo, yo soy el Señor 9 veces. ¿Por qué enfatiza su nombre en estos versículos?
Los nombres eran muy significativos en los tiempos antiguos. Se creía que comunicaban algo importante sobre la persona en cuestión. Como ya hemos visto, el nombre de Dios no era la excepción. El nombre Yahweh declaraba la singularidad y grandeza de Dios. El nombre de Dios también recordaba al pueblo sobre su relación única con ellos. Era su nombre el que había sido revelado a Moisés, como una señal de la promesa de que Dios estaba con su pueblo. Cada vez que Dios declara yo soy el Señor, les recuerda al pueblo tanto su grandeza como su relación de ellos con Él. Cada una de las leyes descritas en el capítulo se construye sobre estas verdades y están diseñadas para apuntar hacia ellas. El tema de Levítico capítulo 21 es la santidad de Dios y la necesidad del sacerdocio a fin de que el pueblo sea capaz de acercarse a Dios. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús es el gran sumo sacerdote y es a través de Él que nos acercamos a Dios. Jesús es completamente santo. El sumo sacerdote tenía que ser ceremonialmente puro. Jesús era moralmente perfecto. Jesús es santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores, como dice Hebreos capítulo 7, verso 26. Jesús también es consagrado a Dios, sumo sacerdote que tenía que ser consagrado a Dios según Levíticos capítulo 21, como lo era Jesús. Y Jesús también es el ungido. El sumo sacerdote tenía que ser ungido con aceite, como un símbolo del Espíritu Santo. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo. Él es el ungido, el Cristo. En el capítulo 21 se nos recuerda la necesidad de un sacerdote perfecto. Y en el 22, además, se nos recuerda la necesidad de un sacrificio perfecto. El sacrificio tenía que ser sin defecto alguno. Jesús fue un sacerdote perfecto y un sacrificio perfecto. Al considerar estos tres pasajes que veremos hoy, todos juntos, podemos meditar en el extraordinario clamor del alma. Jesús o Jesucristo es el Señor, como dice Filipenses 2:11. Y en su extraordinario amor por nosotros, demostrado por su crucifixión en nuestro lugar, así como también nuestra respuesta adecuada, amar al Señor. Comenzamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 31, versos 19 al 24. Tú reservas grandes bendiciones para los que te honran. Las preparaste a la vista de los seres humanos para los que encuentran refugio en ti. Tú aceptas a los justos en tu templo santo para esconderlos de quienes planean hacerle daño. Tú los proteges de los ataques de quienes los odian. Alaben al Señor porque su fiel amor es maravilloso. Él es una fortaleza en momentos de dificultad. Tenía miedo y dije, Dios no puede verme, pero cuando le imploré su ayuda, Él me escuchó. Pueblo fiel de Dios, ama al Señor. El Señor protege a los que le son fieles y les da a los soberbios el castigo que se merecen. Sean fuertes y valientes todos los que esperan la ayuda del Señor. Libro de Marcos, capítulo 15, versos 1 al 32. Al amanecer, los jefes de los sacerdotes, los ancianos líderes, los maestros de la ley y todos los miembros del consejo decidieron lo que iban a hacer. Ataron a Jesús y lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. Pilato preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le respondió, tú lo has dicho. Los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, así que Pilato volvió a preguntarle, ¿te das cuenta de que estos te acusan de muchas cosas y no tienes nada que responder? Pero Jesús siguió sin responder y Pilato estaba muy sorprendido. Ahora bien, durante la fiesta Pilato ponía en libertad a uno de los prisioneros. El que salía libre era aquel a quien el pueblo pidiera. Había un hombre llamado Barrabás que estaba en prisión con los rebeldes. Estos habían cometido un homicidio
en una revuelta. La gente comenzó a pedirle a Pilato que pusiera en libertad a uno de los prisioneros como era de costumbre. Pilato preguntó: ¿quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Pilato hizo esa pregunta porque estaba seguro de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que pidieran la libertad de Barrabás y no la de Jesús. De nuevo Pilato preguntó a la gente: entonces, ¿qué quieren que haga con el que ustedes llaman rey de los judíos? Y la multitud respondió gritando: crucifícalo. Entonces Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué ha hecho de malo? Y la gente gritaba aún más fuerte: ¡crucifícalo! Pilato quería quedar bien con el pueblo, así que puso en libertad a Barrabás. Ordenó a los guardias que azotaran a Jesús y luego lo entregó para ser crucificado. Los soldados llevaron a Jesús al palacio del gobernador, llamado Pretorio. Reunieron a toda la compañía de soldados. Le pusieron a Jesús un manto color morado. Le tejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Luego comenzaron a aclamarlo: ¡viva el rey de los judíos! Además lo golpearon varias veces en la cabeza con bastones y le escupieron y se burlaron arrodillándose ante él. Cuando acabaron de burlarse de él, le quitaron el manto de color morado, le pusieron su propia ropa que tenía antes y lo llevaron afuera para crucificarlo. Un hombre de Cirene llamado Simón venía del campo y pasaba por allí. Era el papá de Alejandro y de Rufo. Los soldados lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron vino mezclado con mirra, pero él no quiso tomarlo. Los soldados crucificaron a Jesús y rifaron entre ellos sus ropas para ver qué se quedaba cada uno. Era las 9 de la mañana cuando crucificaron a Jesús. El letrero tenía escrita la razón de su condena. Decía: el rey de los judíos. Junto a Jesús crucificaron también a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba lo insultaba meneando la cabeza y diciendo: tú que vas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días, baja de esa cruz y sálvate a ti mismo. También los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley, se burlaban entre ellos de Jesús y decían: salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Si en realidad es el Mesías, el Rey de Israel, que baje de esa cruz ahora. Al ver eso, le creeríamos. Los ladrones que estaban crucificados junto a Jesús también lo insultaron. Levítico capítulo 21. El Señor le dijo a Moisés: dile a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que no se contaminen tocando el cadáver de alguien de su pueblo, a no ser que sea un pariente muy cercano como su mamá, su papá, su hijo, su hija o su hermano, o el cadáver de su hermana virgen, porque ella aún no se había casado. No se debe contaminar si la persona muerta estaba relacionada con él solamente por matrimonio. Los sacerdotes no se deben afeitar la cabeza, ni las puntas de la barba, ni hacerse heridas en el cuerpo. Deben ser santos para su Dios y respetar el nombre de su Dios, porque ellos son los que presentan al Señor las ofrendas de comida. Así que por eso deben ser santos. Los sacerdotes no deben casarse con ninguna prostituta, ni con mujer divorciada, porque están consagrados a su Dios. Consideren santo al sacerdote porque él ofrece el pan de su Dios. El sacerdote debe ser santo para ustedes porque yo, el Señor, soy santo y yo lo santifico a ustedes. Si la hija de un sacerdote se contamina haciéndose prostituta, es una deshonra para su papá y tendrá que ser quemada viva. Por medio del aceite de consagración que se le puso en la cabeza, el sumo sacerdote tiene toda autoridad de usar la ropa sagrada. Por eso no debe dejarse suelto el cabello ni rasgarse la ropa en señal de luto, ni acercarse a ningún cadáver,
ni siquiera al de su papá o al de su mamá, pues no debe contaminarse. El sumo sacerdote no debe salir del santuario ni permitir que el santuario se contamine, porque el sumo sacerdote ha sido consagrado a Dios y yo soy el Señor. El sumo sacerdote solo debe casarse con una mujer virgen, no con viuda, ni divorciada ni prostituta. La mujer virgen con la que vaya a casarse debe ser de su propio pueblo. Así no contaminará su descendencia entre su pueblo, pues yo, el Señor, lo he santificado a él. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que el descendiente que tenga un defecto físico a través de generaciones no se debe acercar al altar a presentar a Dios ofrenda de pan. Ningún hombre que tenga un defecto físico puede acercarse al altar, ningún ciego, inválido, desfigurado de la cara, deforme del cuerpo, con piernas o brazos quebrados, jorobado, enano, con ojos defectuosos, enfermo de la piel o con testículos dañados. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga un defecto físico se debe acercar al altar a presentar al Señor la ofrenda de pan. Podrá comer de ese pan, la comida santa y la santísima, pero no podrá acercarse a la cortina. Tampoco podrá acercarse al altar, porque con su defecto físico contamina mis lugares sagrados, pues lo mando yo, el Señor, quien consagré esos lugares. Entonces Moisés le dijo todo esto a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas. Levítico capítulo 22. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que traten con respeto las ofrendas santas que los israelitas me consagran. Así no le faltará al respeto al santo nombre, pues yo soy el Señor. Diles que de ahora en adelante cualquiera de sus descendientes que estando impuro se acerque o toque las ofrendas que los israelitas traigan al Señor, deberá ser separado de mi presencia. Nunca más desempeñará el oficio del sacerdote, pues yo soy el Señor. Si un descendiente de Aarón tiene una enfermedad peligrosa en la piel o un flujo, no debe comer de las ofrendas sagradas hasta que se purifique. El que toque cualquier cosa que se haya contaminado por haber estado en contacto con un cuerpo muerto, o el que toque a alguien que haya tenido una emisión de semen, el que toque a un reptil o a una persona que esté contaminada y por eso contamina a quien lo toque, será considerado impuro hasta el anochecer y no podrá comer de las ofrendas sagradas hasta que no se bañe con agua. Luego, después de ponerse el sol, podrá comer de las ofrendas sagradas, pues esa es su comida. El sacerdote no debe comer ningún animal que haya muerto de muerte natural o que se haya matado por otro animal salvaje, y al contaminarse con él, pues yo soy el Señor. Ellos deben cumplir mis leyes para que no haya culpables y mueran por no respetarlas, pues yo soy el Señor que las consagró. Nadie que no sea de la familia sacerdotal debe comer de las ofrendas sagradas. Pero si el sacerdote compra a un esclavo con su propio dinero, éste podrá comer de las ofrendas sagradas, y cualquier esclavo nacido en la casa del sacerdote también podrá comer de esas ofrendas. Si la hija de un sacerdote se casa con un hombre que no es de la familia sacerdotal, ella no podrá comer de las ofrendas. Si la hija de un sacerdote queda viuda o se divorcia y no tiene hijos y regresa a la casa de su papá como en su juventud, ella podrá comer de la comida de su papá, pero fuera de eso, el que no sea de la familia sacerdotal no podrá comerla. Si alguien come accidentalmente de las ofrendas sagradas, entonces debe pagar lo que se comió más una quinta parte y darle la suma total al sacerdote. Los sacerdotes deben tratar con respeto las ofrendas sagradas que los israelitas traen al Señor y no permitir que los israelitas carguen con la culpa al comer de las ofrendas sagradas, por lo cual tendrían que presentar un sacrificio de restitución, pues yo, el Señor, los hago sagrados. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos y a todo el pueblo de Israel que se puede dar el caso de que un israelita o cualquier inmigrante que viva en Israel ofrezca un sacrificio que debe quemarse completamente como cumplimiento de una promesa que le haya hecho el Señor. En ese caso, la ofrenda será aceptada a su favor siempre y cuando el animal del sacrificio sea un macho sin defecto de ganado vacuno, ovino o caprino. Ustedes
No deben ofrecer ningún animal que tenga defecto físico, porque ese sacrificio no contará a favor de ustedes. En caso de que alguien traiga al Señor una ofrenda para festejar como cumplimiento de una promesa o una ofrenda voluntaria, tendrá que ser un toro o una oveja, y para que le sea aceptado el animal debe estar en perfecto estado sin defecto físico. No le traigan al Señor ningún animal que sea ciego, que esté lastimado, mutilado, tenga llagas, sarna o cualquier otra enfermedad de la piel. Ningún animal en esas condiciones debe ser colocado en el altar como ofrenda que se quema al Señor. Pueden presentar como ofrenda voluntaria un ternero o un cordero más pequeño de lo normal o deformado, pero un animal así no será aceptado si se trata de una ofrenda que se trae como pago de una promesa. No presenten al Señor ningún animal que tenga testículos magullados, aplastados, rasgados o cortados. No harán eso en su propia tierra, ni tomarán animales así de un extranjero y presentarlos como alimento para su Dios, porque al estar mutilados y tener defecto físico, no contarán a favor de ustedes. El Señor le dijo a Moisés: cuando nazca un ternero o cabra, estará con su mamá por 7 días, y al 8º día en delante la cría será apta como para ofrenda de comida para el Señor. No maten el mismo día una vaca o una oveja junto con sus crías. Cuando ustedes presenten una ofrenda de acción de gracias al Señor, deben presentarla de tal manera que cuente a favor de ustedes. El sacrificio debe ser comido el mismo día y no deben dejar nada de él hasta la mañana siguiente, pues yo soy el Señor. Obedezcan mis mandamientos y pónganlos en práctica, pues yo soy el Señor. Muestren respeto por mi nombre sagrado, pues yo debo ser santificado entre los israelitas, ya que yo soy el Señor que los santifica a ustedes. Yo soy el que los sacó de Egipto para constituirme en su Dios, pues yo soy el Señor. Y mientras escuchamos este maravilloso himno del que hablamos al principio, titulado ¿Viste tú cuando en la cruz murió?, de estos spiritual hymns, te invito a que juntos tengamos un momento de oración. Señor, te alabo por tus maravillosas obras y por tu amor. Gracias porque escuchas mi voz suplicante cuando clamo a ti por ayuda. Señor, ayúdame. Ayúdame a tener la misma actitud que Jesús, quien se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Gracias porque lo exaltaste al lugar más alto y le diste el nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua reconozca que Jesucristo es el Señor. Señor, quiero adorarte. Tú eres quien me hace santo. Tú eres quien me rescata de la cautividad. Eres el Señor y te amamos. Amén. Y hasta aquí llegamos con nuestra edición del día de hoy, de día miércoles 10 de marzo del 2021. Edición número 69 para este Lee conmigo la Biblia. Y realmente me encantan estos himnos, estos spiritual hymns. Realmente son maravillosos y quiero compartirlos con ustedes. Es mi deseo que haya sido una bendición este momento, este tiempo, como lo ha sido para mí. Mi nombre es Andrea, te recuerdo que podés compartir este material con quien quieras y nos veremos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia.